El gobierno defendió el despliegue policial en Quilicura y el envío de un contingente que escoltó el funeral de extremo riesgo de un conocido líder del narcotráfico. Parlamentarios flanqueados por la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, acusaron una derrota de la moneda con la delincuencia y piden que se acelere la implementación de la ley que busca evitar que esto pase, ponerle bordes a este tipo de funerales. Paulina García, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Paulina. Hola Paula, Rafa, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, la verdad es que varias críticas ha recibido esta jornada el gobierno por no ingresar antes estos reglamentos para la norma que ustedes estaban comentando para que rija de manera forma. Esto es por la ley de funerales de alto riesgo, que si bien es una ley que ya fue visada por la Contraloría, recién va a poder entrar en vigencia el próximo 28 de mayo. Y ahí apunta la crítica de la oposición en el hecho de por qué la moneda no ingresó los reglamentos para que esta ley pudiese estar ya en vigencia y evitar que se produzcan este tipo de funerales de máximo riesgo. Hoy día una de las voces más críticas fue la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matei. Ella decía que hoy Chile nuevamente se pone de rodillas ante un funeral de extremo riesgo. Ella dice que los vecinos de Quilicura están sufriendo la falta de acceso a servicios básicos, la suspensión de las clases y el temor que generan estos actos de violencia. Por supuesto que son críticas que no solamente vienen de Evelyn Matei. Gran parte de la oposición hoy día salió a lanzar sus dardos contra el gobierno. Todo esto en medio de los esfuerzos que está haciendo el Ejecutivo para poder coordinar una estrategia en materia de seguridad, lo que quedó hoy día al menos reflejado tras esta primera sesión del Consejo Nacional de Prevención del Delito que se desarrolló ahí en Teatinos 220 en el Ministerio de Seguridad, donde se abordó el tema de los narcofunerales, la prevención del delito y cómo enfrentar una estrategia para el crimen organizado. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que mientras esta ley de que podría regular los funerales de alto riesgo no esté en vigencia, es muy poco el margen de acción que tiene el gobierno más allá de reforzar, por ejemplo, el personal policial en este tipo de eventos. Sin embargo, esas explicaciones no fueron suficientes. Vamos a escuchar la crítica que hace Evelyn Matei. Hoy nuevamente Chile se pone de rodillas ante un funeral narco de extremo riesgo. Los vecinos de Quilicura vieron cómo les rompió en el CESFAM. Y ahora hay suspensión de clase, muchos no pueden tener acceso a los servicios básicos y todo el mundo está asustado por problemas, ¿no es cierto?, de posibles actos de violencia. Vamos a combatirlos con todo. A los narcotraficantes los vamos a combatir con todo. No podemos normalizar este tipo de situaciones. Chile va a volver a ser un país seguro. Ahora hay que recordar que esta ley de la que vamos a seguir hablando, Paulina, se trabaja durante este gobierno, que lo de los funerales de alto riesgo viene pasando hace harto rato y puede haber una crítica a que justo esto no coincidió con los plazos y que se ha demorado más el tema del reglamento, pero esto se aprobó en diciembre y en marzo ya estaba el reglamento, lo que pasa es que tienen que pasar 60 días. De todas maneras, lo de esta mañana era bien impresionante. Un dispositivo que incluyó a personal territorial de la comuna, estamos hablando de Quilicura, radiopatrullas, efectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, unidades de control de orden público. En algún momento, Rafa, Pauli, el tránsito de Américo Vespucio Norte estuvo completamente interrumpido, lo que provocó una gran congestión para todos quienes circulaban por ahí porque había que permitir el paso del cortejo. Y en el trayecto, antes de salir como de la población o los lugares aledaños a la casa de este narcotraficante asesinado, había mensajes con spray blanco pintados en algunos muros que decían "Vuela alto, Guatón Mutema, sindicato del crimen". O sea, de eso estamos hablando. Ahora, volviendo a la ley lo que quiere es evitar el impacto territorial y el clima de temor que este tipo de funerales genera y cómo se convierte en una amenaza para la seguridad y el orden público. En mayo, ¿no? O sea, a fines de mayo ya debiera estar completamente operativa. Sí, a finales de mayo ya debería entrar en vigencia esta ley que regula o norma de cierta manera estos funerales de alto riesgo. Cuando entre en vigencia esta ley, es decir, a finales del mes de mayo, una ley que tiene 17 artículos, que a juicio de los parlamentarios con los que pude conversar hoy día, es una ley bastante pequeña en comparación a otras leyes como por ejemplo reglas de uso de la fuerza, infraestructura crítica, que tienen mucho más articulados. Esta ley de narcofunerales tiene apenas 17 artículos
y establece que será la delegación presidencial la que deberá determinar si un funeral será o no de alto riesgo en conformidad a lo que establece el reglamento. Y de ser así, la sepultación o cremación de un difunto deberá ser dentro del plazo de 24 horas. Asimismo, esta normativa también establece en algunos de sus articulados que en algunos casos, incluso que son de riesgo mayor, en cuanto, por ejemplo, a los vínculos que haya tenido esta persona fallecida con bandas, por ejemplo, de narcotraficantes, los cuerpos deberán ser trasladados directamente desde el servicio de médico legal hasta el lugar del entierro. Tampoco van a existir estas posibilidades de hacer especies de caravanas de autos que trasladan a los féretros con el peligro, con la bulla, con todo lo que sabemos que ello conlleva con un funeral de alto riesgo, como tú lo relatabas, Paula, que de cierta manera genera temor entre los vecinos y altera también el libre tránsito de las personas. También es una ley que establece sanciones bastante severas, incluso de presidio mayor, en caso que se puedan generar alteraciones durante o mediante el acto del entierro de cualquier tipo de funeral de alto riesgo. Vamos a escuchar las explicaciones que daba hoy día el ministro Luis Cordero respecto al reforzamiento policial que se hizo en Quilicura. De acuerdo a la matriz de riesgo carabinero, este fue un funeral calificado de máximo riesgo. La razón que está detrás de eso, por diferencia de la entrada en vigencia de las otras normas, tiene que ver con la cantidad de servicios policiales que se deben implementar. Y como yo he explicado estos días, ha implicado servicios reforzados en Quilicura, tanto de radiopatrullas, control de orden público y GOPE. Hasta el día de ayer nosotros no hemos tenido ningún inconveniente. Los funerales son esta mañana, en un recorrido que ya está prefijado por Carabineros y que han sido comunicados a sus familias. Bueno, también hubo debate en el mundo político respecto a la posibilidad de que el gobierno haya podido adelantar estos reglamentos para que la ley que regula los narcofunerales ya pudiese haber estado operando. Vamos a escuchar al senador del PPD, Jaime Quintana, quien se refiere a las acciones que ha tomado el gobierno para reforzar el personal policial en este tipo de eventos, y también al diputado de RN, Andrés London. Lo importante es que hoy hay una ley, independientemente que el reglamento aún no esté plenamente operativo y vigente. Hay que ceñirse al espíritu, a la letra de esa ley, y las policías sabrán cómo cumplir adecuadamente con el resguardo que corresponda. La ley que regula los narcofunerales ya está vigente, pero si no se dicta el reglamento por parte del gobierno, esta ley no puede empezar a operar. Estamos frente a un gobierno que lamentablemente no tiene sentido de urgencia con este tipo de situaciones. Bueno, parte del debate que hoy día se ha tomado el Palacio de la Moneda, cuando la agenda del presidente de todas formas va a seguir desplegada en terreno. Mañana ya se confirma que va a encabezar la ceremonia de conmemoración del Día del Trabajador junto a los ministros del Trabajo, ministro de Previsión Social, va a estar la ministra de Salud, la presidenta también del directorio de la Asociación Chilena de Seguridad, todos ellos reunidos a las 8:30 de la mañana en el Hospital del Trabajador el día de mañana. Paula, Rafa. Paulina, muchísimas gracias por el contacto. Que tengas una muy buena jornada. Gracias, Pauli. Buenas tardes. Buenas tardes. La identidad